bienvenido de vuelta a la clase online. En este capítulo vamos a hablar de almacenamiento y la distribución, que son los últimos dos pasos del ciclo de compras. Primero, repasemos algunos puntos destacados del capítulo anterior, antes de empezar el tema de hoy. Vimos en el último vídeo algunos factores prioritarios en cuanto a la selección de los proveedores adecuados para un restaurante. Todos sabemos que lo ideal es conseguir un servicio a precio más barato y de la mejor calidad, pero en realidad la relación entre estos dos elementos es relativa. A veces lo barato a la larga puede salir caro si la calidad no es la adecuada, por lo que se debe buscar una buena combinación entre el precio y la calidad. Otros criterios para elegir los proveedores son, entre otros, el plan de pago, las habilidades que posee el proveedor, su credibilidad y la situación actual de la empresa que permiten decidir el candidato más adecuado para el restaurante. Por otro lado, conocimos el sistema de control alimentario, el análisis de peligros y puntos de control críticos, o el HACCP en sus siglas en inglés. Es un sistema preventivo de inocuidad alimentaria, en el que se establecen los principios respecto a la buena práctica de tratamiento de alimentos. En la segunda parte, vimos el proceso de recepción desde el punto de entrega, pasando por el recibo, la inspección y el almacenamiento final. Repasamos todos los factores clave para asegurar una adecuada manipulación de alimentos en la fase de recepción, conociendo los criterios para hacer una inspección exhaustiva, el control de temperatura, las cualidades del personal, los requisitos de higiene general, etc. Por último, prestamos atención al lugar donde se reciben los alimentos, sobre todo los elementos esenciales para construir un sitio de recepción adecuado e higiénico. El concepto repetitivo que continuamos mencionando en este curso es la inocuidad alimentaria. Es la primera responsabilidad para los comercios que sirven productos alimentarios, un factor importante a la hora de manejar los alimentos, incluso en las fases de almacenamiento y la distribución. En este capítulo trataremos este tema según el siguiente esquema. En primer lugar, conoceremos las funciones de la gestión de almacenamiento, de qué se trata y para qué sirve. En la siguiente parte, pasaremos por la contaminación bacteriana y la conservación de alimentos de forma detallada. Luego, veremos los principios y requerimientos que debe cumplir un adecuado almacenamiento comercial. Al final, pasaremos por el último paso del ciclo, la distribución de alimentos. El almacenamiento es el vínculo entre la recepción y la producción, a cumplir una función de retener y controlar de forma correcta los alimentos hasta que se vayan a utilizar. Entre varios modos de conservación, los dos predominantes son la conservación en frío y a temperatura ambiente. De todas formas, el almacenamiento tiene los siguientes propósitos principales. El primero, conservar los alimentos procesados o las verduras cosechadas hasta la distribución a los consumidores. Esto permite que se puedan consumir durante un intervalo de tiempo más largo en lugar de hacerlo de forma inmediata, y que se consiga una dieta mejor balanceada a lo largo del año. Segundo,
Tiene el fin de proteger los materiales de robos o hurtos después de recibirlos. Tercero, se previene el desarrollo de microorganismos para que el alimento no se deteriore o pierda su calidad, garantizando la inocuidad de alimentos para el consumo. Cuarto, se reducen los desperdicios de producción a través de la conservación de los alimentos no utilizados o no consumidos para uso futuro. Sin embargo, dichos propósitos, en cualquier caso, no se cumplirían sin que los protocolos de almacenaje fueran llevados a cabo adecuadamente. Por tal razón, los lugares y prácticas de almacenamiento son factores importantes para asegurar la correcta realización de sus funciones. Los objetivos finales del almacenamiento consisten en lo siguiente. El objetivo número 1 es conservar los alimentos en buen estado de forma segura e higiénica. Existe una gran variedad de métodos para prolongar la vida útil de los alimentos, desde los procedimientos más antiguos de siglos atrás hasta los más actuales basados en tecnologías avanzadas. Otras técnicas más comunes aparte de refrigeración y la congelación incluyen la pasteurización, la fermentación, la deshidratación, el ahumado, el envasado al vacío y la adición de azúcar, entre otros. De todas maneras, se basan en el mismo principio, que es ponerle obstáculos a las bacterias, con lo cual se retrasa el crecimiento de microorganismos lo máximo posible, mientras que se conservan los alimentos durante el mayor tiempo posible. Pasando por el siguiente objetivo, es esencial evitar la contaminación cruzada, por lo cual los agentes contaminantes de un sitio sucio son trasladados a otro limpio o ausente de estos agentes. Los casos típicos son el traslado de bacterias desde los alimentos crudos a los ya cocidos, o que los utensilios de cocina contaminados entren en contacto con los alimentos. Un ejemplo de la prevención de contaminación cruzada es separar las tablas de cortar para usos distintos. Se utiliza una tabla de color azul para los pescados y mariscos, rojo para las carnes, verde para las frutas y verduras y blanco para los alimentos cocinados. Otro objetivo importante es mantener la temperatura fuera de la zona de peligro. Se debe estar atento al control de las temperaturas de seguridad para los alimentos, impidiendo que las bacterias se multipliquen con mayor velocidad. En el tercer capítulo, mencionamos los efectos buenos y malos provocados por las bacterias al hablar de la inocuidad alimentaria. De forma resumida, vimos tanto las consecuencias de la contaminación bacteriana como el empleo seguro de bacterias en la comida, reconociendo la importancia del manejo adecuado de los alimentos en términos de la prevención de contaminación cruzada y el tratamiento a temperaturas correctas. En las siguientes diapositivas profundizaremos en este tema conociendo algunas características generales que poseen las bacterias, su relación con la temperatura y algunos métodos efectivos de conservación. Primero, echemos un vistazo a los factores que influyen en el crecimiento bacteriano. En cuanto a la contaminación alimentaria, existen los peligros biológicos, químicos y físicos. Entre los tres tipos, el peligro biológico es el que mayor riesgo representa a la inocuidad de los alimentos. Además de las bacterias, los organismos causativos también incluyen los virus, hongos y parásitos.
Naturalmente, varios de estos microorganismos están presentes en el ambiente donde los alimentos se producen. Es normal encontrar bacterias patógenas en gran parte de los alimentos crudos. Los cocidos, por otra parte, también ofrecen un medio fértil para el crecimiento rápido de esos microorganismos si no se manipulan y almacenan adecuadamente. Los factores relacionados con las características de los alimentos consisten en la acidez y el oxígeno, entre otros, mientras que los factores relacionados con el ambiente donde se encuentran los alimentos son la humedad y la temperatura. Otro factor determinante es el tiempo que se deja crecer las bacterias. Los microorganismos suelen ser muy sensibles a la acidez, con lo cual la acidificación en la conservación de alimentos reduce el pH de alimento e impide que los microorganismos crezcan. Por ello, en los alimentos con pH cercano a la neutralidad, tales como la carne, la leche o el pescado, crecen más rápidamente las bacterias, las cuales son la causa de su deterioro. Las bacterias presentan especies que puedan desarrollarse en presencia del aire, que son los aerobias, solo en ausencia del aire, que son las anaeróbicas, otras que crecen con o sin aire, que son las facultativas, y algunas que prefieren una concentración de oxígeno más baja, que son las microaerófilas. Las aerobias necesitan la presencia de oxígeno para poder vivir o desarrollarse, por lo que el envasado a vacío extrae el aire e impide este crecimiento bacteriano al no disponer de oxígeno. El agua es un elemento indispensable para la vida, incluso la de los microorganismos. Cuanto más contenido en agua de un alimento haya, más fácil será que crezcan las bacterias. Por otro lado, los alimentos de bajo contenido en agua, tales como las legumbres secas, el aceite, la leche en polvo o el bacalao en salazón, se ven menos alteradas por el crecimiento bacteriano. El factor ambiental que más afecta el desarrollo de los microorganismos es la temperatura. La mayoría de las bacterias patógenas prefieren un rango de temperatura entre los 20 y los 45 grados Celsius, pero muchas pueden crecer a temperaturas de refrigeración o a temperaturas elevadas. Las bajas temperaturas retrasan el crecimiento bacteriano, mientras que las altas temperaturas eliminan las bacterias en mayor o menor parte según sean los tipos de microorganismos. En cuanto al almacenamiento de los alimentos, la temperatura es uno de los índices más críticos para controlar la inocuidad alimentaria. En condiciones ideales, un organismo tan solo necesita un periodo de 15 minutos de desarrollo para crear una nueva generación. Junto con los factores anteriores, es la causa más importante de proliferación. A más tiempo, mayor posibilidad de reproducción. La relación entre la temperatura y el crecimiento de los microorganismos juega un papel importante en la conservación de los alimentos. Cuanto la temperatura baja, la mayoría de las bacterias, tanto las patógenas como las que deterioran los alimentos, reducen la velocidad de reproducirse. Por consecuencia, la vida útil de los alimentos se incrementa. El rango de temperatura entre los 4.4 grados y los 60 grados Celsius, también conocido como la zona de peligro, ofrece un medio ambiente favorable para el crecimiento bacteriano. Si bien algunas de las bacterias deteriorantes pueden multiplicarse en refrigeración,
Muchas de ellas detienen su crecimiento al estar a temperaturas de 4 grados Celsius o menores, mientras que la mayoría de los microorganismos patógenos no pueden multiplicarse a dicha temperatura. Similar a la refrigeración, la congelación es la forma de detener por completo el deterioro de los alimentos, específicamente a los 18 grados Celsius bajo cero o menos. Bajo esa condición, no destruye a los microorganismos, sino que inhibe su crecimiento o lo reduce a una velocidad extremadamente lenta, haciendo que los alimentos tarden mucho más en deteriorarse. En cuanto al almacenamiento de los alimentos en el sector gastronómico, existen varios índices de temperaturas determinadas para la óptima conservación de los materiales, según sean los indicadores tales como la humedad relativa, el periodo de almacenamiento, las características de alimentos, etc. Sin embargo, los principios de siempre se aplican para todo. Se deben mantener las temperaturas de los alimentos perecederos inferiores a los 4 grados Celsius y de los productos congelados iguales o inferiores a los 18 grados Celsius bajo cero. Para los alimentos no perecederos se deben mantener en áreas bien ventiladas a una temperatura inferior a los 21 grados Celsius y una humedad relativa de aproximadamente 60%. Sobre todo, los valores de temperatura mencionados deben corresponder a la temperatura en el interior de los alimentos. Por último, para los alimentos calientes, se deben mantener a una temperatura igual o superior a los 60 grados Celsius. Aparte de las bacterias perjudiciales, también se pueden encontrar en los alimentos las bacterias beneficiosas. De hecho, antes de que los refrigeradores y congeladores existieran, se utilizaban las bacterias en la fermentación para prolongar el tiempo de vida útil de los alimentos. Lo que marca la diferencia entre las bacterias saludables y las problemáticas son las características de ambiente que las atraen y su incompatibilidad entre sí. Por lo tanto, en el proceso de fermentación no existe la posibilidad de crecimiento de las bacterias perjudiciales si se siguen los pasos adecuados. Hemos visto en la parte anterior los modos de conservación en frío y a temperatura ambiente. Pero al llegar a destruir los microorganismos, existen 3 métodos de conservación por calor muy efectivos. En primer lugar, la pasteurización. Se aplican temperaturas cercanas a los 80 grados Celsius durante 15 a 20 segundos, con el fin de destruir los microorganismos en el alimento, generalmente líquido. De este modo, se mantienen las propiedades del alimento, pero el problema es que se matan a todas las bacterias patógenas salvo las esporas, que son sus formas de resistencia, por lo que es importante conservar el alimento en refrigeración después de la pasteurización. En segundo lugar, la esterilización. Se somete un alimento a temperaturas cercanas a los 120 grados Celsius durante unos segundos. Así se matan a todos los microorganismos, incluso sus esporas. Lo que pasa es que se pierden nutrientes y vitaminas, ya que la esterilidad absoluta puede degradar la calidad de alimento de manera innecesaria. En tercer lugar, la uperización, también llamado UHT por sus siglas en inglés. Consiste en exponer un alimento líquido
especialmente la leche, durante 5 a 8 segundos a temperaturas entre los 150 y 200 grados Celsius y a continuación enfriarlo rápidamente. Es efectivo para eliminar todos los microorganismos y sus esporas que pueden crecer a temperatura ambiente y hacer que se reduzca la pérdida de nutrientes en el alimento. Las buenas prácticas para el almacenamiento en la industria alimentaria tratan de la seguridad de los alimentos y la higiene en los establecimientos. Hemos conocido las bacterias que provocan contaminaciones en los alimentos en términos de sus fortalezas y debilidades, cómo se multiplican y cómo evitarlas. A continuación, veremos los factores más importantes desde el punto de vista de la higiene, tanto de personal como del almacén. Se exigen medidas estrictas para prevenir la inadecuada higiene personal, evitar presencia de insectos y roedores, así como impedir que se acumulen polvo y desperdicios. El personal es la clave del control higiénico a la hora de manipular los alimentos. Una de las normas más importantes es mantener una correcta higiene y manipulación de alimentos en el puesto de trabajo, la cual consiste en su salud, higiene personal, ropa de trabajo adecuada y hábitos higiénicos al tratar alimentos. Con respecto a los locales, es imprescindible seguir un correcto protocolo de limpieza y desinfección de todo lo que va a rodear a los alimentos, desde los recipientes hasta las instalaciones, con el fin de eliminar los microorganismos y evitar la aparición de plagas. La higiene en el almacén debe realizarse sin interrupción, ya que el mantenimiento de una correcta higienización es la mejor prevención de riesgos sanitarios. Al final, un solo error en cualquier paso de manejo de los alimentos puede convertirse en la peor pesadilla para un negocio. En cuanto a los criterios de almacenaje, existen ciertos principios y requerimientos a cumplir para asegurar la inocuidad e higiene alimentaria. Tomando como ejemplo el siguiente vídeo, vamos a echar un vistazo a los almacenes del Hotel Eris y ver cómo se guardan los alimentos respetando las normas de seguridad y sanidad. Empecemos con la zona de refrigeración. Es una cámara frigorífica industrial donde se almacenan los alimentos perecederos como leche, verduras, frutas, carne, huevos o caldo, ordenados en las estanterías de acero inoxidable, con diferentes recipientes separados. Ahora pasemos por la cámara de congelación. Tiene una temperatura controlada con un monitor y panel de control conectado por fuera. Es ideal mantenerla a los 18 grados Celsius bajo cero o menos. Ahí dentro encontramos masas, semiproductos, productos cocinados, carne, pescados y mariscos, entre otros. Todos los alimentos están colocados de forma ordenada con etiquetas de nombre y fecha de recibo. Es un mal ejemplo poner las bandejas con comida cruda encima de las cajas en lugar de las estanterías. Por último, veamos la zona de almacenamiento a temperatura ambiente. Este almacén está diseñado para proteger los alimentos no perecederos o semiperecederos, tales como azúcar, enlatados, especias, etc. Los alimentos deben estar ordenados por categorías y con fechas de caducidad visibles,
respetando el principio de la rotación, primero en entrar, primero en salir. Lo que acabamos de ver en este vídeo son ejemplos de almacenamiento comercial. Cada tipo de almacenamiento requiere diferentes protocolos a seguir, pero también se comparten algunos principios. El estricto control de temperaturas se aplica para todos los sistemas de almacenamiento. Según las características de los alimentos y los tipos de almacenamiento, se exigen conservación a temperaturas correctas para asegurar la inocuidad de los alimentos. Se recomienda el sistema FIFO, del inglés First In, First Out, significando que lo primero que entra es lo primero que sale. Se deben colocar los alimentos en los que los primeros dispuestos a salir sean los más próximos a su fecha de caducidad. Se deben usar estantes adecuados para poner los alimentos, evitando contacto con el suelo y las paredes. Los alimentos cocidos siempre van por arriba y los crudos por abajo. No se deben sobrecargar los almacenes para que no se dificulte la circulación de aire. Se debe mantener el ambiente ordenado y limpio. Se deben mantener los alimentos tapados y en envolturas limpias. Se deben desechar los productos que estén caducados o deteriorados inmediatamente. Se debe evitar abrir las puertas constantemente para mantener la temperatura apropiada y ahorrar energía. Siendo una fase crítica en el ciclo de compras, el almacenamiento no solo juega un papel importante en la seguridad de alimentos, sino que ayuda a llevar a cabo el control de inventario para los restaurantes. La distribución es el último paso del ciclo de compras, que se encuentra mayormente en las cadenas de restaurantes o los establecimientos sofisticados que tienen más de una cocina. A diferencia de los restaurantes pequeños, en los que el siguiente paso después de almacenamiento suele ser la elaboración de alimentos, los restaurantes grandes pasan del paso de distribución de los alimentos recibidos al departamento de producción. De este modo, se controlan los inventarios del restaurante, mientras que se mantiene un seguimiento de los costos de ingredientes utilizados. Para llevar a cabo la distribución de alimentos, se requiere un personal competente que conozca la gestión de almacenamiento y el sistema POS.